¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Queremos hoy traer a esta mesa de debate pues una situación, bueno, hemos venido hablando mucho en los últimos meses, la verdad, en los últimos años sobre la situación laboral en la que se encuentran muchas personas, muchas familias, pero hoy queremos centrarnos en un colectivo muy concreto, el de aquellas personas mayores de 45 años que se encuentran en una situación de desempleo y que están intentando reinsertarse de nuevo en el mercado laboral. Para introducir el tema, primero vamos a centrarnos en algunos datos porque las estadísticas, la verdad es que en muchas ocasiones llegan a asustar. 42% de parados son personas de más de 45 años, casi 2 millones en todo el territorio español. Sin duda, pues un dato muy importante, 59.200 personas en paro de más de 45 años en Galicia. Y datos también muy preocupantes, aquí en Vigo, 21.000 personas tienen más de 50 años, se encuentran en paro, intentando acceder al mercado laboral, el doble de personas que en el año 2009. Sin duda, datos que nos han hecho reflexionar y nos han hecho preguntarnos qué es lo que está ocurriendo aquí y qué soluciones aporta la sociedad, el gobierno, las empresas, la industria, en definitiva, qué soluciones tienen estas personas para poder reincorporarse al mercado laboral, porque recordemos que una persona con 45 años es una persona que todavía tiene por delante una larga trayectoria y una larga vida laboral, y que el tiempo aquí sin duda es un factor que juega en contra de todos ellos. Bueno, pues sobre todos estos asuntos hablaremos durante los próximos minutos en esta mesa de tertulia, en esta mesa de debate, en la que nos acompaña para hablar y analizar estos datos y conocer también su perspectiva, pues la Secretaría Comarcal del Sindicato Comisiones Obreras, Amelia Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Jaime. Bueno, datos que asustan, ¿no? Sí, hemos hablado muchas veces sobre la situación de los jóvenes que tienen que emigrar, que tienen una situación muy complicada. Ellos por lo menos todavía tienen un margen de tiempo que a estas personas se les empieza a agotar ya, ¿no? Y además generalmente personas con más de 45 años suelen ser personas con cargas familiares, con responsabilidades, y esto hace que la situación pueda incluso llegar a ser más dramática que en otros casos, ¿no? Pois sí, a verdade é que, por desgracia, bueno, pois neste país parece que un hándicap para atopar traballo ser xoven ou ter máis de 45 anos. Eu, en concreto, pois, cumplín este ano 44 anos, a ver, non son unha nena, pero me considero xoven todavía, entonces, sabes que chegada a esta edad, de repente alguén che diga, no, xa non vales para estar no mercado laboral, che sona como algo, sabes, bueno, non sei como tildalo. Neste caso, ademais, se xuntan varias problemáticas para os maiores de 45 anos, o iso vemos dende Comisións Obreiras. Primeiro, algo preocupante, casi a mitade dos parados de máis de 45 anos son de longa duración. A maioría deles, por desgracia, só teñen estudios primarios, porque proveñen de sectores como a construción, sabes, e que ahora é necesario, bueno, pois un reciclase para volver outra vez a incorporarse a ese mercado laboral. Pero ademais nos atopamos ademais con outro hándicap, e é certa parte do empresariado que ten moitas reticencias a contratar a estes máis de 45 anos cando é xente que ten unha experiencia, que aporta unha tranquilidade, bueno, pois a súa traxectoria vital neste caso, que aporta unha tranquilidade ás plantillas e que, ademais, iso que é xente que ten familias, sabes, que ten fillos. Nós, e sempre repetimos, Comisións Obreiras, cando facemos o análisis de todos os datos de desemprego, non nos queremos só quedar coas estadísticas, queremos sempre enfocar o lado humano. Entonces, bueno, estes maiores de 45 anos está meirande parte da población en desemprego, como sempre decimos, ten fillos, ten familia, teñen situacións desesperantes, e eu creo que, bueno, que hai que facer unha aposta neste país por intentar reinsertalos. É verdade que vai a ser complicado e non vai a ser con unha sola medida, pero, bueno, eu creo que aquí temos que poñernos a traballar, como se suele decir, todos xuntos, e as administracións se teñen que implicar, algo que nestes intres, tanto o Goberno do Estado como o Goberno de Galicia, pois por desgracia non nos están a facer.
Bueno, pues has tocado ya algunas de las claves de las que hablaremos a lo largo de estos minutos en este programa, pero queremos también presentar a María Rodríguez Lago, de la Fundación Erguete. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, desde la Fundación Erguete también os centráis en la reinserción laboral de aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. ¿Es este colectivo un colectivo en riesgo de exclusión social? Sí, como expuso la compañera, como expuso Amelia. Vamos a ver, nosotros somos una entidad que ya lleva muchos años trabajando por la formación y la incorporación al mercado de trabajo. Empezamos con pequeñas acciones, pequeñas a comparación de lo que tenemos ahora. Nuestro inicio de trabajo empezó con un taller de empleo para dar oportunidad de formación en un espacio real a un grupo de parados y paradas. Hemos ido creciendo como institución, nos hemos ido haciendo eco de realidades que nos competen directamente. En este caso nosotros trabajamos mucho por las personas que tienen problemas de drogadicción o han tenido problemas de drogadicción. Esa era como el camino principal, pero ha llegado un momento que hemos ido asumiendo a un montón de personas que no han tenido nunca un problema de drogadicción o un problema de privación de libertad, como es el caso del colectivo al que yo atiendo. Y entonces entramos a trabajar con mayores de 45 años, mujeres que se separan, personas jóvenes que no tienen completada su formación académica, un montón de personas que le faltan todos aquellos recursos personales, educativos, y que te complican el acceso al mercado de trabajo. En los últimos 4 o 5 años hemos visto incrementado de forma bestial el grupo de personas mayores de 45, pero no solo de 45, nosotros tenemos muchas personas de 50 años que han ejercido o han desempeñado un empleo de toda la vida, normalmente siempre o en construcción o industria, bien por ERES o bien porque se han ido cayendo sectores laborales, como es el de la construcción, se han quedado en tierra de nadie. Y son personas que no tenían la formación básica, ni tan siquiera. Entonces a esa gente hay que darle una nueva formación y buscarle su espacio en el mercado de trabajo con una nueva ocupación. Sin duda son algunas de las claves. También Amelia apuntaba algunas de esas claves. Más formación, algo que a priori no parece tampoco muy fácil de aplicar a una persona de 45 o 50 años, tener que explicarle un nuevo oficio en un nuevo sector, que tenga que competir con personas que acaban de salir a lo mejor de la universidad, más jóvenes y tal vez con otros conocimientos incluso técnicos para poder acceder a ese mismo puesto de trabajo. Sin duda no lo tienen fácil, pero seguro que esta situación os la encontráis en Nortempo. Margot Álvarez nos acompaña, su directora, seguro que os las encontráis a diario, ¿no? de personas mayores de 45 años intentando acceder. ¿Hay mercado laboral para estas personas? Yo creo que cada vez más. Quiero aportar un poco el lado positivo. Ya sé que estamos en un momento que a veces lo positivo no brilla, pero yo creo que poco a poco... Lo positivo brilla especialmente ahora. Precisamente, brilla especialmente. Hace mucha falta, sin duda, datos. Yo creo que sí, que hay que animar a la gente. A ver, es cierto que, como comentaba, ha dicho cosas Amelia efectivamente muy interesantes y que son ciertas. Es decir, hay una franja de personas en una edad, sobre todo de unos sectores, sobre todo la construcción, el naval también, si hablamos un poco ya centrado aquí en Vigo, en nuestra ciudad. Entonces sí que es cierto que hay muchas personas que ya tienen una edad. Yo quería, más que nada por un dato que me han pasado de la central de Nortempo, que decía que este año la contratación de las personas mayores de 45 años en Pontevedra era el 22,8%. Es decir, que es bastante alto, pero claro, se refiere a mayores de 45 años, pero puntualizaban del año 69, es decir, gente de 45, 46 años. Yo creo que un poco sí que es cierto que no de más de 50, por exacto, ejemplo, que yo creo que ahí baja de 45, 46, 47, que están un poquito en el límite. Aún así, lo que ha dicho planteando. Amelia, yo voy a poner un ejemplo. Yo cumplí este año 45 años. En la primera vez de mi vida que me encontré sin trabajo, yo llevo desde el 1 de julio en Nortempo, siempre había trabajado, y de repente, circunstancias personales, me quedé sin trabajo y sí que viví un poco lo que hoy estamos hablando, porque pasé unos meses que me fue muy difícil y fue un poco oír eso de decir, joder, esa sensación años, como de... Es horrorosa, y yo tenía una formación, tenía una experiencia, he trabajado toda mi vida, entonces entiendo que la gente que encima no tiene formación, que a lo mejor por necesidad, porque sus parejas se han quedado sin trabajo, que yo creo que está pasando mucho, y lo vemos en la puerta, es decir, vienen muchas mujeres que han sido amas de casa, que se han dedicado a sus hijos, a todo, sus maridos tenían buenos trabajos o tenían trabajo, no buenos trabajos,
vemos que vienen porque sus maridos están en paro, se han quedado en paro, y que tienen que aportar también, y que vienen sin ninguna experiencia. Entonces ahí el tema de la formación que hablaba María es muy importante, que se ayude de donde tenga que ayudarse en el tema de esta gente, formarla en lo poco que se pueda formar, porque hay mucha competencia, porque también hay muchos jóvenes formados con mucha formación que tampoco tienen empleo. Has tocado un tema que es clave, el de la situación de las mujeres, muchas veces amas de casa, también sin formación en muchos casos, pero ¿es aquí el hándicap, la formación, es el hándicap principal o es la edad? Quiero decir, estamos hablando de personas mayores de 45 años que efectivamente, por cuestiones seguramente del sector al que se han dedicado, el sector de la construcción, que no exigía demasiada formación, sino más bien experiencia, son personas que entraban jóvenes en ese mercado laboral, también en el sector naval, aunque se aplicaban planes de formación, sí, más específicos para sus puestos, pero es un problema de formación, es un problema de que ha habido y estamos teniendo un cambio en el modelo industrial, en el modelo laboral, se está produciendo ese cambio y está complicando todavía más las cosas. Y dejo ya la pregunta en el aire para que ya vosotras, entre vosotras también participéis. Amelia, por ejemplo. A ver, lo hemos hablado en varias ocasiones, se está produciendo un cambio en el modelo. Esto también influye a la hora de conseguir que estas personas accedan al mercado laboral. Sí que hai un cambio e nos o notamos desde a aprobación da reforma laboral, ademais, e ademais con datos preocupantes, porque outro día nun informe que facíamos hai un 12% de traballadores que teñen emprego e que están en risco de exclusión social inda tendo emprego, e eses datos son o 50% máis altos que no resto da media da Unión Europea. Entonces, nós desde a aprobación da reforma laboral sí que constatamos estos. Creo que son varias variables as que se misturan, o tema da formación, o tema da falta de aposta, neste caso non de toda a clase empresarial, pero de unha parte, e nesta cidade, ademais, con unha man de obra intensiva, pouco cualificada, como ben apuntaba Margot, no tema de construción e do naval, e que, bueno, que a construción non vai a volver a resurdir, e o naval, pois todos sabemos como está, e moito nos tememos que tampouco vai a ser o de antes. E por aportar que se ha dedicado, que era soldador en el sector naval, por ejemplo, ¿cómo reubicas la formación de esa persona que tiene 51 años, que ha estado 30 años trabajando de soldador en barreras, por ejemplo, y que ahora se encuentra con muy pocas posibilidades de reinsertarse en ese sector y una situación completamente desesperada y teniendo que buscar otras alternativas? No, entendo que sí que é complicado e, bueno, non é fácil, como digo, lanzar o speech e a fase fácil, sabes? No, a ver, vai a ser máis complicado, pero, por exemplo, eu me quedaba este fin de semana, había unha entrevista na Voz de Galicia a un home de 50 anos que non tiña ningún tipo de estudios, que traballaba, se non me equivoco, na construción e que, bueno, se quedou no paro e retomou os estudios de enfermería que deixara no seu momento. A solución final non era máis idónea porque tuvo que emigrar, pero, bueno, fixo enfermería, ahora está en Inglaterra traballando e el decía que, bueno, que tuvo que adaptarse ás novas circunstancias. Eso non quere decir que todos vayan a ser así, porque iso é un caso, sabes, entre 1000, pero, bueno, que sí que é necesario facer unha aposta por como digo, por, bueno, pois a formación e reciclaxe. E antes de entrar en antena estábamos falando de que nós temos un programa de formación que o imos traballar, que xusto, ademais, nos últimos estaba dedicado a traballadores e traballadoras en risco de exclusión, cunha serie de itinerarios formativos que intentamos vayan encaminados hacia aqueles nichos que nós podemos mirar que poden absorber a esas persoas en desemprego, e, bueno, estamos contentos porque temos un porcentaxe alto, entendemos que alto, de reinserción que está dependendo de a formación, pero, bueno, de un itinerario en torno a un 40% de inserción, de reinserción, entonces, bueno, pero non hai ni variñas máxicas ni nada. Vosotros que trabajáis con este tipo de personas, ¿se prestan a esos cambios? ¿Cómo asume una persona una situación así? ¿Cómo la afronta? Con mucha rabia, porque si yo tengo pues 45 años y
he sido dependiente de mi propia zapatería y me he visto obligada a cerrar, en el momento que me dicen es que tienes que cambiar tu estrategia, te tienes que formar, te tienes que adaptar a lo que el mercado nos está trayendo nuevo, pues lo afrontas con rabia y con pataleta y con sentimiento de injusticia además. Yo creo que no nos compete mucho a las de la mesa pensar en cómo. Quiero decir, yo creo que lo que está ocurriendo hay que suplirlo con cierta creatividad, es decir, si yo sé que tengo un volumen de personas desempleadas en el ramo de la construcción, pues a lo mejor lo que tengo es que intentar ubicar a esas personas en nuevos yacimientos de empleo, tanto si me gusta como si no me gusta. Y para eso a lo mejor se me ocurre el catálogo de formación del INEM, pues a lo mejor ese catálogo hay que retocarlo y hay que ver cómo tengo que enfocar el catálogo formativo del INEM para lo que hay todavía en el mercado de trabajo. ¿Y a quién tengo que promocionar primero? Mayores de 45 y gente joven, es así, porque a los mayores de 45, como dicen las compañeras, son mayores para trabajar, pero caray, que le quedan 20 años de vida laboral útil todavía. Entonces, eres mayor para trabajar, pero es que hasta los 65 o 67 no te puedes quedar en tu casa. Claro. O sea, yo con esa gente tengo que hacer algo y tengo que suplirlo con creatividad, es así. A mí hay una cosa que me asusta poderosamente. No todos los desempleados tienen capital económico para pagarse una formación y hacer enfermería o un ciclo superior. No les quedan más opciones que hacer formación a través del INEM. Cada vez los cursos del INEM de nivel 1, los que están adaptados a personas con baja cualificación académica, cada vez quedan menos opciones formativas. Tampoco abundan los centros de educación de adultos. Tampoco hay un catálogo de educación a adultos apropiado para un adulto que tiene hijos, que tiene hipoteca, que tiene esposa, que tiene que trabajar, tiene que estudiar y tiene que llevar su casa. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que ponernos a pensar, y no nosotras, los que gobiernan sobre las políticas de empleo, los que deciden qué se hace y qué no se hace, a dónde va el dinero. Ellos son los que tienen que arreglar lo que ocurre con creatividad y después dejarnos hacer a todos los elementos sociales. Nosotros tratamos de ser muy creativos en nuestra entidad, todo lo que podemos y más. Nosotros tenemos un ciberempleo que tiene acceso a Internet, con un número de monitores X, es gratuito, las personas pueden venir a formarse en nuevas tecnologías, cursos de informática, hacer búsqueda de empleo por Internet, porque a mí es una cosa que me hace gracia también, cuando a una persona mayor se le dice, es que ahora hay nuevos portales para buscar empleo, ¿ya? ¿Y quién les enseña? Claro. Exacto. Por ejemplo, yo creo que hay que implicarse de una forma mayor y ser más creativos. Esa es mi idea. No, hablando de lo de los portales de Internet, me vino a la memoria, por ejemplo, las empresas de trabajo temporal, las consultorías y todo, bueno, pues cada vez estamos más, bueno, a nivel informático, pues más preparadas y todo eso, y una de las opciones que damos, porque todos avanzamos, es lo de introducir tu currículum vía online. Por ejemplo, Nortempo es una de las empresas que, bueno, ahí vamos, yo no diría atrasados, sino porque yo creo que es mucho mejor el contacto personal cuando llega la persona a la oficina, viene a buscar empleo, pero sí que estamos en ello, que pronto estaremos, pero bueno, ya las más importantes empresas están. Y yo el otro día, hablando así un poco en una reunión, que yo no era muy partidaria, bueno, partidaria sí que haya ese registro online para la gente que estudia, preparada, que está en las nuevas tecnologías, que yo soy una usuaria de redes sociales a tope, me encanta, es una parte de mi formación, pero entiendo que después hay perfiles que no, es decir, que no puedes hacer que una señora viene a buscar a un señor y decirle, no, mire, usted no puede dejar su currículum, tiene usted que ir a un ordenador, introducir sus datos por... Tenga hijos, no tenga hijos, tenga alguien que se lo haga, no me parece normal, eso sí que no. Entonces, bueno, hay que ayudarlos también y es interesante y ves gente cada vez con más años que se interesa, que van a cursos de formación, pero bueno, eso me parece súper interesante para evolucionar como persona, pero yo creo que la formación hay que enfocarla a nivel laboral. Es decir, qué sectores son los que en nuestra ciudad, en este caso si hablamos de Vigo o la provincia de Pontevedra, donde van a tener más cabida. Por ejemplo, el sector de la alimentación. Nosotros, por ejemplo, a nivel de trabajo temporal, la mayoría de las empresas de trabajo temporal, el sector de la alimentación es uno de los sectores con más cuota que tenemos de trabajo temporal. Y nuestro porcentaje es de señoras de más de 45 años, sobre todo mujeres, sobre todo el tema de la conserva, el congelado, con experiencia, eso sí, es decir, que con experiencia a veces viene pues gente ahí. Sí que yo, por ejemplo, es una idea que, bueno, que voy anotando en mis ideas cuando tengo las reuniones territoriales, un poco de dar cursos de formación, a lo mejor enseñar a gente, pues a lo mejor mayores de 45 años, mujeres, pues hacer un curso de formación para manipular, para hacer, para filetear
que es manipulador de alimentos, no manipular alimentos, sino algo específico, filetear, que es que están muy escasas las filetadoras, una parte de un proceso de elaboración en congelado que está muy demandado, porque hay empresas aún, gracias a Dios, que tienen productividad y en alimentación que siguen trabajando. Entonces ahí, claro, eso supone un coste que a veces, las empresas, pues cuesta, tenemos que buscar, pero yo creo que ahí orientada esa formación, es decir, vamos a formar a esta gente... Pero tal vez utilizando la fórmula que planteaba María, desde luego tiene que ser una responsabilidad de la administración. Exacto. Y tiene por lo tanto que hacer y que viabilizarse a través de pues en este caso de los cursos del INEM. Es que lo que decía, entra mucha gente que viene con los cursos INEM, cursos de informática, de Word, de Excel, de redes sociales, de cosas así, bien, que para algunos puestos, pero que son puestos a lo mejor que no hay demanda. No, vamos a orientar la formación, es que tal cual, María, lo dijiste perfectamente. Es decir, ¿qué empresas hay en el sector industrial de Vigo? ¿Qué es? Automoción, por ejemplo, aunque sabemos que de la automoción está así, pero esperemos que esto mejore. Luego sí que podemos hablar. Pero hombre, siempre ha sido un sector en nuestra ciudad muy importante y deberíamos cuidarlo, no sé de qué manera se puede hacer. Margot, has utilizado el pasado. Pero esperemos que vuelva a serlo, ¿no? En la manifestación que celebrabais en Comisiones Obreras este fin de semana, una de las cuestiones que planteabais era la posibilidad de que se plantee un modelo económico en la ciudad que no sea tan dependiente, no digamos que esté basado, sino que no sea tan dependiente de la automoción, y del concretamente de Citroën, o del sector naval, de lo que dependen muchísimos miles de puestos de trabajo, y en el momento en el que ha escaseado en el naval primero, y a ver qué es lo que ocurre con la automoción, vamos a ver qué es lo que pasa con la ciudad. Entonces tal vez sí que tenemos que tirar de imaginación, por ejemplo, que decía María, para ver qué hacemos con todos esos puestos de trabajo, esos miles de familias que dependen de esos salarios, y a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Yo ahí sí comparto lo que decía María, lo del tema de la imaginación. ¿Sabes lo que pasa? Que nuestros cargos políticos, lo de la imaginación, eso lo llevan muy mal, ¿sabes? No, son sota, caballo, rey, como digo yo. O sea, cuando tú ves en un programa político, después de haber tenido la burbuja inmobiliaria, que te siguen recetando, que dentro de unos años, cuando las cosas melloren, vamos a volver. No, hombre, no puede ser. A ver, temos que aprender dos errores e se non vai a ser o noso futuro. E en Vigo, o que ti decías, Jaime, nos este domingo facíamos a manifestación porque sí que miramos, como decimos en Comisións Obreiras, unha tormenta perfecta en riba desta cidade, e que o naval non acaba de arrancar, e despois miramos unha serie de perigos no auto, porque, esta semana pasada se poñía en marcha a compañía esta naviera que vai operar a Tánger e a Casablanca. De feito, Citroën PSA abertamente xa fixo aposta de que o seu I+D este en Marrocos, de que parte dos componentes veñan en Marrocos porque en 2 días, 3 días o teñen aquí, e é un problema que temos aquí, que temos que afrontar. E eu o decía, eu creo que hai que falar abertamente se nesta cidade o modelo do auto está agotado, ou mellor temos futuro, pero o que é evidente é que temos que tratalo e poñelo en riba da mesa. E despois intentar adiantarse os acontecementos, e poñer o exemplo tamén de Bilbao e Ferrol, que algún compañero me decía, pero a transformación de Bilbao se fixo no momento da burbulla inmobiliaria. Eu lle decía, pero que non estou falando de que transformemos esta cidade a través de... O que digo é que foi unha cidade que supo visualizar o seu futuro, as súas debilidades e as súas fortalezas, e se adiantou o tempo. E eu creo que nós o que temos que facer en Vigo é intentar facer entre todos e todas iso. E ademais, eu creo que é un problema cando unha cidade depende eminentemente, sabes, de un sector, dun par de sectores, porque tanto auto como naval aportan o 70% da economía desta cidade. E, cando as cousas van ben, claro, non hai problema, pero cando van mal, entonces, arrastra servicios, claro, arrastra todo, etcétera, arrastra todo. Para nós a saída da crisis e a aposta da saída da crisis é por o sector industrial, porque son os que sempre decimos o que máis valor engadido aporta a economía, pero non únicamente a un sector, porque é un problema. Está moi ben que este a planta de PSA en Vigo, pero non podemos depender única e exclusivamente da planta de PSA. Hay una opción, una posibilidad que seguramente muchas de estas personas de 45 años
a lo mejor no los parados de larga duración, a lo mejor no esos que llevan más de 2 años en situación de desempleo, pero seguro que muchos sí que han decidido dar ese paso, el del autoempleo o el emprendimiento, el generar tu propio negocio, porque en muchos casos, bueno, pues son personas que sí que reciben una indemnización con su despido que les permite acceder en ese momento dado, pues a un capital con el que pueden iniciar sus pequeñas pymes, sus pequeños negocios. Es una opción que se está produciendo. ¿Ocurre esto? Yo creo que sí, pero no es fácil. Lo digo desde la propia experiencia, y fue hace unos años. Yo también fui emprendedora, también me desvinculé un poco también estaba en el trabajo temporal, y yo no tenía aún 45 años, pero bueno, ya tenía 40 y quise, pero bueno, no es fácil, es que aunque digan que ayudan, falta mucho por ayudar a los emprendedores. Yo creo que no, las ayudas tan bonitas que se dan por ahí no son tan ciertas. Sí que es cierto que yo... No, bueno, la Asociación de Jóvenes Empresarios denunciaba que España está en la cola de los países a la hora de poner facilidades a los emprendedores para montar nuevas empresas. La cuota de autónomos es algo a ser comparado. Yo con la Asociación de Jóvenes Empresarios, con AGE, pues he colaborado durante mis años de emprendedora, pues estuve asociada, y ahora con la directiva, que está Rubén Hermida de presidente, y sigo colaborando con ellos, porque bueno, yo creo que hay que apoyar muchísimo a los emprendedores, porque al final son los que tienen un futuro para crear empleo en este país, ¿no? Pero sí es cierto, es decir, las cuotas de autónomo, no creo, un día que estábamos tomando un café, y creo recordar, por ejemplo, que en Irlanda es que es una tercera parte. Es decir, no sé si, a ver, si aquí pagamos 300 euros por ser autónomo, ahí son 100, es decir, es que aquí todo es impuestos, y es que no, las facilidades que dan. Y sobre todo cuando eres tú solo, porque al principio empiezas tú solo. Bueno, puedes tener, si tienes un gran capital o traes dinero de otra parte, que puedes crear una pequeña empresa o mediana empresa, pero si no empiezas tú solo. Y ahí empiezas a crecer, a empezar a tener pues tu primer empleado, tu segundo y tal. Pero claro, tienen que ayudarte mucho más, porque no es fácil. Claro, pero si eres una persona de 50 años, pongamos, por ejemplo, que ha estado toda la vida dedicado a una misma profesión y... bueno, pues te quedas en el paro por las circunstancias, un ERE, lo que sea, llevas una indemnización y decides montar tu propio negocio. Si eso es un ejercicio de valor muy, muy intenso para una persona de 20, 25, 30 años, para una persona de 45, 50 años, tiene que ser casi un ejercicio vamos, un deporte de riesgo casi, sí, ¿no? Sí. Esto es un salto de paracaídas, ¿no? Esto requiere... a nivel personal, además, tener mucha seguridad, porque ese capital tú puedes dedicarlo a sobrevivir hasta que, a base de entrevistas de trabajo, consigas que suene la flauta y que por fin accedas a un puesto dentro de lo tuyo que te dé cierta estabilidad y seguridad. O tienes el plan B, me monto mi pequeño negocio, me monto una pyme, o incluso me doy de alta como autónomo y monto lo que sea. Tienes esas dos opciones. Yo no me quiero imaginar la persona que tenga que tomar esa decisión, la tensión y la presión a la que tiene que estar sometida, ¿no? Hombre, nosotros tenemos en la Fundación ERGE tenemos un servicio que se llama SAPA, que es un servicio de asesoramiento a las personas emprendedoras, y a nosotros nos encanta que la gente venga con ideas de empresa propia, pero creo que lo que dice la compañera, nos vende la idea que la gran salida de la crisis es ser un emprendedor, pero es que antes de ser emprendedor yo tengo que saber qué voy a hacer con esta idea que tengo en mi cabeza. ¿Tengo mercado? ¿Voy a tener clientes? ¿Voy a saber facturar? ¿Voy a saber vender mi producto? Primero explícame todo eso y luego ya con mi dinero monto la empresa. Es que me parece muy curioso que todas las ideas empresariales que hay son siempre las mismas. Tema de servicios, peluquerías a patadas, cafeterías a patadas, taperías a patadas. Muchas veces a las personas nadie se ha sentado con ellos a decirle, mira, ¿qué quieres abrir una peluquería? Aquí no. Vete me lo invento, a Navia. Porque en el plazo de medio año va a haber allí viviendo 300 familias, te forras. No es, vamos a ver, no es solo mensaje publicitario de abre tu propia empresa. Es, ¿quieres abrir tu propia empresa? Te vamos a enseñar cómo. Vamos a ver si verdaderamente tu idea va a funcionar para que no te frustres, para que no pierdas dinero. Eso es, nosotros con el servicio es lo que hacemos. María, me vas a permitir que hagamos un alto. Sí. Tenemos que ir a publicidad y enseguida seguimos hablando de esto, y además queremos y quiero tocar muy en profundidad el tema de la situación de las mujeres, que es un colectivo que ya
en una situación, en el resto de situaciones, pues está especialmente afectado por toda la situación económica y el desempleo, pero en este caso más difícil lo tienen todavía. Serán unos minutos aquí en Vigo Debate.